Desde el momento que le damos un teléfono a nuestros hijos, automáticamente perdemos el control. Hoy el enemigo ingresa de manera invisible mediante Wi-Fi y no logramos verlo. Los niños ya no están a salvo en casa. Un enemigo invisible está al acecho en redes sociales. Hoy en Opinión Pública conversamos con Hernán Navarro, fundador de Grooming Latinoamérica, quien nos advierte sobre las técnicas más comunes de los abusadores y nos enseña a cómo proteger a los niños. Cuando cierra la puerta de su habitación y sigue con su dispositivo móvil propio en la mano, en realidad ese niño, con la autorización del mundo adulto, está todos los días en una discoteca. ¿Cómo pueden estos padres hispanos estar alerta a lo que los niños y sus hijos están consumiendo dentro de las redes cuando a veces el idioma ni siquiera es el nativo? Históricamente nuestros padres nos educaban para ver y cuidar nuestras acciones fuera de casa. Hoy, en el año 2024, los padres de esta generación de niños y de niñas tienen que estar preparados también para cuidar lo que pasa dentro de casa. Únase a la conversación en Opinión Pública. Buenas noches, bienvenidos a su casa. Esto es Opinión Pública y yo soy Pachi Valencia. El hogar siempre ha representado un lugar seguro, un refugio donde nuestros hijos pueden crecer y vivir sin temor. Pero, ¿qué pasa cuando los peligros del mundo exterior irrumpen en nuestras casas a través de nuestros dispositivos? En esta era digital, los depredadores están al acecho, usando las redes sociales, los videojuegos online y cualquier plataforma digital para manipular a nuestros hijos. El grooming, ese término que muchos aún desconocen, describe precisamente esta táctica retorcida. Abusadores que se hacen pasar por amigos, manipulan y engañan a niños y adolescentes vulnerables para explotarlos sexualmente. Y lo peor es que en nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, la falta de información y educación sobre este tema lo convierte en una amenaza aún más grave. Pero no todo está perdido. Hoy, en Opinión Pública, nos acompaña Hernán Navarro, fundador de Grooming Latinoamérica, una ONG que combate el grooming en todo el hemisferio. Él nos explica cómo detectar las señales de peligro, cuáles son las técnicas más comunes utilizadas por los abusadores y, lo más importante, cómo educarnos mejor para prevenir y proteger a nuestros hijos. Hernán Navarro, director ejecutivo de Grooming Argentina y fundador de Grooming Latinoamérica. Bienvenido a Opinión Pública, es un gusto tenerlo aquí. Pachi, un placer muy grande hablar con vos. Gracias. Hernán, cuéntanos un poco sobre ti y tu trabajo en la protección de los niños contra el grooming. Bueno, nació hace 10 años con el nacimiento de Grooming Argentina, esta ONG que me tocó fundar allá por el año 2014, entendiendo que la pedofilia encontraba en las tecnologías el vehículo de contacto y de proximidad para con las niñas, los niños y adolescentes, y el poco grado de conciencia en la sociedad respecto de la vida digital de nuestros hijos, de nuestras hijas. Desde ahí, y a raíz de mi profesión, yo soy abogado de profesión, puse al servicio de la sociedad toda mi vocación y mi impronta para instalar este tema en la opinión pública en nuestro país, en la Argentina. Lo logramos y el año tras año lo fuimos haciendo visible en los países de la región, en los países de Latinoamérica, en el hemisferio, así que a 10 años de haber construido esta organización, la primera y única en el mundo, Grooming Argentina, que lucha específicamente contra este delito, bueno, podemos decir que el tema se ha instalado en la opinión pública, en el dominio público, así que desde ese punto de vista satisfactorio, no así, lamentablemente, la proliferación de los casos. Por eso digo que siempre el crecimiento de Grooming Argentina es un crecimiento que a la vez duele porque es producto del crecimiento de este delito.
Y Hernán, para quienes tal vez no están familiarizados con el término, porque a veces es un poco difícil traducir al español el grooming, ¿nos puedes explicar qué significa esta palabra y por qué es una amenaza tan grave? Bueno, en los Estados Unidos el grooming refiere al acicalamiento, al corte de pelo a las mascotas. Este verbo, el verbo groom, que viene del habla inglesa, refiere a las conductas de acicalamiento, de preparación que va ejerciendo el autor, el pedófilo, sobre la víctima. Cómo va preparando el camino, el terreno del abuso sexual, de la violencia sexual. Hablamos, esto desde el punto de vista del entendimiento de la palabra, de lo etimológico de la palabra, del verbo groom. Ahora, nosotros entendemos al grooming como la nueva modalidad del abuso sexual, de la violencia sexual, sin contacto físico. Hay un cambio de paradigma. En la esfera del abuso sexual, el cambio de paradigma radica en una nueva modalidad, en un cambio abrupto respecto del abuso sexual físico respecto del abuso sexual digital. Hablamos de un mundo digital que es real, hablamos de un mundo digital con impactos que son reales, por eso el cambio de paradigma radica en este aspecto donde vemos que este delito es un proceso a la vez. Quien comete este delito lo ejecuta en un proceso de tiempo que puede ser muy acotado en materia de tiempo o muy extenso, que este proceso se origina con una etapa nosotros denominamos de lubing, de enganche, de construcción del vínculo. Luego ese proceso, esa etapa, se va fidelizando el vínculo, ¿no? Donde se fideliza el vínculo para pasar a hablar de el acoso sexual, que debemos como sociedad dejar de relativizar la palabra acoso. Se da el acoso sexual, donde luego se perfecciona el abuso, la violencia sexual en un proceso de tiempo que puede durar desde minutos hasta años. Este proceso que denominamos grooming tiene que ver con la nueva modalidad del abuso sexual, de la violencia sexual sin contacto físico, ejercida por una persona mayor de edad siempre hacia una persona menor de edad siempre por cualquier plataforma digital. Hago una breve pausa para invitarlo a suscribirse a nuestro canal de Opinión Pública en YouTube, darle me gusta a este video y activar la campanita de notificación para mantenernos siempre informados. Su apoyo significa mucho para nosotros. Cuéntanos cuáles son los signos más comunes de que un niño podría estar siendo víctima del grooming. Bueno, los signos podrían pasar desapercibidos, inadvertidos. Dicho esto, tenemos que prestar especial atención y prudencia a lo que nosotros técnicamente denominamos indicadores generales por un lado e indicadores específicos por otro. Cuando hablamos de indicadores generales, hablamos de voces de alerta, situaciones que como familias, como padres, como madres, nos llamen poderosamente la atención. Nadie mejor que un padre o una madre conoce a su hijo o a su hija, por eso estas voces de alerta vienen a representar los indicadores generales. ¿Cuáles son esos indicadores generales? Por ejemplo, un indicador general de cualquier situación de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes es la baja en el rendimiento escolar. Este sería un indicador general. Indicadores generales tales como las fluctuaciones en los estados de ánimo, las modificaciones inexplicables en las rutinas, las explosiones de rabia, de ira, la irritación. Esto responde a cualquier situación de vulneración de derechos. Ahora, conforme a la casuística que Grooming Argentina, que nuestra institución viene atendiendo, donde asistimos y acompañamos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicológico a las familias y en los procesos penales, vemos que existen 3 situaciones respecto de estos indicadores específicos que se repiten permanentemente en cada proceso judicial. Y tiene que ver con el estar conectados hasta altas horas de la noche, la insistencia cuando es recurrente al querer conectarse y el ocultamiento de los dispositivos móviles. Estos 3 indicadores específicos, alternados, conjugados con los indicadores generales,
nos deben posicionar como mundo adulto responsable desde un rol proactivo de acompañamiento, de contención, de escucha activa, donde debemos abrir los canales de diálogo para ver qué está sucediendo en lo particular en nuestro hogar. ¿Y cómo está afectando el grooming a los niños hispanos en Estados Unidos, tal vez de manera diferente que a otros grupos demográficos, según su experiencia en esta organización? A ver, yo mencionaría la primera respuesta que me nace es desconocimiento. Hoy la mayor amenaza refiere en el desconocimiento. El desconocimiento supone la no denuncia, el desconocimiento supone no poder pedir ayuda, el desconocimiento supone padecer una violencia muy pero muy cruel y muy pero muy dura, y no poder ponerlo en palabras. Esto nos parece gravísimo, esto nos parece que tenemos que revertirlo inmediatamente. Por eso, cuando hablábamos fuera del aire, donde hablamos de la necesidad de poner este tema en agenda, lo hacemos desde el entendimiento que una sociedad informada, a mi criterio, es una sociedad protegida. Por eso llevar información certera, específica, contundente, con lo fáctico, con lo que vamos viendo nosotros a diario y donde estamos ante una evolución de las tecnologías que nos hace pensar rápidamente en nuevos mecanismos de protección y de prevención, porque la evolución hace que estemos permanentemente pensando en esos canales, hace que podamos llevar este tipo de información a la comunidad y a la sociedad hispanoparlante en este punto, porque creo que tenemos un gran desafío en el hemisferio, un gran desafío. De hecho, los datos que presentamos semanas atrás desde nuestra red, desde Grooming LATAM, reflejan un cuadro de situación, particularmente en Latinoamérica, un cuadro de situación gravoso, un cuadro de situación con altos índices de desconocimiento, un grado de situación donde la mitad de los 17.000 niños, niñas y adolescentes que encuestamos en los 11 países de América Latina refieren a haber hablado con una persona desconocida en Internet. Esto, digamos, a partir de la pandemia venimos señalando que la hiperconectividad de las niñas, de los niños y adolescentes los convierte en personas hipervulnerables. Hoy un niña o adolescente hiperconectado es una persona hipervulnerable por lo que yo denomino la tormenta perfecta de falta de educación digital en las escuelas, en la comunidad educativa, en los Estados Unidos, en toda América Latina, falta de normativa acorde, ajustada, y pienso en este momento en la inteligencia artificial, donde la pedofilia encontró en la inteligencia artificial la nueva herramienta de gancho, la nueva herramienta de construcción de la manipulación, donde encontró la nueva herramienta y el cambio de paradigma en lo que refiere a la mal llamada pornografía infantil, en la fabricación del material de desnudez y de violencia sexual de las niñas, niños y adolescentes. Estamos muy preocupados por este aspecto, donde este tema no se habla en casa tampoco, donde hoy son los niños, niñas y adolescentes quienes tienen más herramientas que sus docentes, que sus padres en materia digital. Bueno, estamos en un mundo que ha crecido tan vertiginosamente y que parecería ser que no hemos aprendido nada de la pandemia en materia digital, más allá de conectarnos por una plataforma digital y tener conversaciones a distancia. El fondo de la cuestión, que refiere a reconocer a esta generación de niñas, niños y adolescentes como sujetos digitales, como y con identidades digitales cada vez en edades más prematuras. 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en Latinoamérica obtiene su primer teléfono propio antes de los 9 años. Esto nos hace suponer que los niños y las niñas, yo hablo de la emancipación digital, ¿no? Se emancipan digitalmente en términos de responsabilidad de sus padres desde el momento que asumen un teléfono propio. Es decir, desde el momento que le damos un teléfono, que convalidamos la decisión de darle un teléfono a nuestros hijos, automáticamente perdemos el control. Por eso creo que
toda esta velocidad con la cual las tecnologías han evolucionado y han impactado en las sociedades en su conjunto, esto no logramos discernir, no logramos enfocarlo desde los distintos niveles de responsabilidad. Y esto hablo de la ausencia de políticas públicas, la ausencia de una política familiar en casa, la ausencia de políticas educacionales en materia digital. Bueno, es inconcebible que todavía sigamos en las escuelas hablando de lo que pasó con los dinosaurios, pero no lo que pasa con la inteligencia artificial. Bueno, estamos en una encrucijada en ese aspecto que requiere de mucha información, requiere de mucha iluminación en materia de datos concretos, de cifras concretas. Por eso creímos que era vital medir estos datos, porque invisibilizar los datos es invisibilizar a las potenciales víctimas. Entonces, hablamos sobre este crecimiento lamentable de su organización, porque eso quiere decir que hay muchos más casos de niños que ahora están sufriendo o podrían estar siendo muy vulnerables hacia el grooming. Pero, ¿cree usted que existen ciertos estigmas o son malentendidos dentro de la comunidad hispana sobre el grooming? ¿Y cómo se puede abordar esta situación? ¿Es falta de comunicación entre familias? ¿Es falta de información desde la escuela? Yo creo que es un poco de todo. En realidad se filtra la cuestión generacional con una prevalencia determinante en este aspecto. Se filtra la propia o la falsa percepción de la seguridad que tiene el mundo adulto a la hora de pensar en clave digital, y esto quiero ser muy contundente. El mundo adulto entiende que por habitar el mismo espacio físico, en casa, en un hogar, con mi hijo, con mi hija, no habría un peligro latente, porque no habría un peligro in situ, en el lugar, porque cerré la puerta, cerré una ventana, miro para los costados y no hay un enemigo tangible, no hay una amenaza tangible, cuando en realidad decimos que hoy el enemigo ingresa de manera invisible, al igual que el COVID, de manera invisible mediante Wi-Fi. Es decir, que el enemigo ingresa invisiblemente y silenciosamente a nuestros hogares, podría ingresar permanentemente y no logramos verlo. Como no logramos verlo, como mundo adulto relajamos en esas cuestiones. Por eso queremos mirar una serie y le damos un dispositivo a nuestros hijos, por eso nuestros hijos podrían ser víctimas en el mismo sillón mirando el mismo partido de fútbol con nosotros. Queremos crear, cuando nosotros decimos que hoy un niño con su dispositivo móvil, cuando cierra la puerta de su habitación y sigue con su dispositivo móvil propio en la mano, en realidad ese niño, con la autorización del mundo adulto, está todos los días en una discoteca. Esto es lo que queremos plantear a modo de analogía para lograr, para que el mundo adulto pueda lograr dimensionar a lo que nos estamos enfrentando. Sobre todo teniendo en cuenta que los impactos, las violencias, no se atenúan o no se suavizan por el medio digital. Esto es falso y lo tenemos que derribar como línea de pensamiento. Al igual que tenemos que derribar como línea de pensamiento de que los niños, niñas y adolescentes son nativos digitales. No lo son. No tienen el conocimiento profundo, no tienen el conocimiento completo, no tienen el conocimiento robusto. En todo caso, nacieron en un contexto digitalizado. Por eso estamos en un momento donde tenemos que armonizar, sin lugar a dudas, estos dos pensamientos tan pero tan antagónicos. ¿Qué plataformas digitales son las más usadas por estos abusadores? ¿Y qué pueden hacer los padres para evitarlo? Lo invito a seguir explorando más sobre este tema con Hernán Navarro por nuestra plataforma Epoch TV. El link lo encuentra debajo en la descripción. Nos vemos allá.